Y llegó el momento. Maldonado y su fútbol de ayer. En FM Gente 107.1, los protagonistas directos de la gran historia cuentan sus vivencias, recuerdos, anécdotas, en un programa único. Idea y dirección, Danubio Díaz. Todos los sábados de 20:30 a 22 horas. Apoyan comercialmente las siguientes firmas: Gomería Carven, Difor, Lo de Rubén, Ulbrica, BH Automotora, Obra Color, Salaberry, El Rey en tren delantero, Herrería Peloche, Óptica Perdomo, Gustavo Alvira, El Emporio del Sabor. Ahora, Maldonado y su fútbol de ayer, programa declarado de interés departamental, y Danubio, su conductor, recibe a los protagonistas que nos visitan hoy. Amigas y amigos de Maldonado, su fútbol de ayer, oyentes de FM Gente 107.1, tengan ustedes muy, pero muy buenas noches. Y hoy finalizamos el primer ciclo de Maldonado y su fútbol de ayer. Arrancamos el 15 de abril con un programa donde en los dos primeros programas trajimos de invitados el primer programa, dos campeones de 1958, la primera vez que Maldonado salía campeón del Este, Rubén Alcides Duret y Berto Aparicio. Y al programa siguiente trajimos dos hijos de los que ya la vida se nos ha llevado hace mucho tiempo. Hoy, al finalizar este primer ciclo de Maldonado y su fútbol de ayer, programa declarado de interés departamental, traemos a dos campeones con la blusa alba del Este, la última vez que la vieja y querida casaca de Maldonado logró un título de campeón del Este. Hemos traído a Miguel Facio y a Juan Manuel González, que fue, creo, el autor del gol en el partido decisivo. Dos hombres jóvenes. No tenía el gusto de conocer a Juan Manuel, hijo de un otrora futbolista de Rausa, el recordado Manu González, un hombre joven que está haciendo el curso de técnico y que seguramente en un tiempo no muy lejano Maldonado va a contar seguramente con un nuevo entrenador, con savia nueva para el fútbol tan decaído como lo es el fútbol de Maldonado. Miguel Facio, tuvimos el gusto de dirigirlo en sus comienzos deportivos en el Club Defensor de Maldonado. A ellos dos el agradecimiento por estar hoy acá en este último programa del ciclo, y les doy la bienvenida, Miguel. Muchísimas gracias. Nos vimos el jueves en esa linda reunión que tuvimos, y realmente es un placer reencontrarme contigo después de tanto tiempo. Buenas noches, Danubio. Antes que nada, agradecerte por la invitación que me hiciste para acá, para el programa, y la comida el otro día, que ya te dije que estuvo espectacular, ¿no? ¿Te gustó? Aparte, yo hacía las anécdotas de que evidentemente conversábamos con algunos y no hay dólares que alcancen para pagar la cotelación de figuras que habían el otro día, campeones con las selecciones de Maldonado,
campeones del este, campeones del interior, futbolistas que jugaron en fútbol profesional, futbolistas que fueron mundialistas, campeones sudamericanos en mayores y en juveniles. Realmente una emotiva, creo que un broche de oro a este programa. Juan Manuel, un enorme placer recibirte, un gusto conocerte, y te doy las gracias por estar esta noche acá. No, bueno, buenas noches, Danubio, y muchas gracias por la invitación, y igualmente un placer haberte conocido y agradecer por haberme invitado a compartir un rato. Bueno, la historia deportiva del salteño, como lo conocemos normalmente, sus comienzos en Defensor, para luego ir despegando, escalando posiciones y ser un triunfador, sin lugar a dudas, en nuestro fútbol. Juegas en Defensor, ¿y dónde continúas, Miguel, jugando? Y jugué 2 años en Defensor, el primer cuadro cuando vine a Maldonado. Yo soy de Maldonado, me dicen salteño porque sí, por mi tu padre, por tu padre. Pero soy nacido ferretero, acá. jugador del barrio Kennedy. Sí. Salteño, te mandamos un saludo. Gracias. Y jugué 2 años ahí, jugué en cuarta el primer año, el segundo año en cuarta también, que tú eras el entrenador, y tuve la posibilidad ahí de jugar un par de partidos en primera división, sí, división, que debuté ahí contra Deportivo. Justo me tocó convertir un gol, y bueno, y el técnico en ese momento me dijo a ver si no quería ir el año que viene para Deportivo, esas cosas del fútbol que a veces uno no le da mucha importancia, porque a veces te dicen una cosa u otra y nunca se concreta. No se concretaban. Eras muy joven, además. Claro, entonces, bueno, y por suerte cuando fue a empezar el próximo año, la pretemporada deportiva, fue a mi casa a ver si quería ir, ni hablarlo con la vida, porque... Sí, era un equipo grande. Claro, el Deportivo acá en el fútbol de Maldonado, un equipo que muchos querían jugar, ¿no? Aparte, un equipo importante. Y bueno, ahí estuve 8 años. Después que me fui Defensor, tuve 8 años ahí en Deportivo, jugué 4 años en el fútbol acá del interior, y después tuve la suerte de jugar 4 años más a nivel de AUF, en la segunda división. Sí, ahí ya cuando Deportivo ingresa al profesionalismo en el 95. Y bueno, y después jugué el año anterior a Deportivo, jugar en la A por la licitación, licitación, sí. Que subió por esa situación. Y bueno, y ahí me fui después, cuando subió a la A, yo me agarré una lesión, pubalgia. Los últimos 7 meses de jugar en la B no pude jugar, entonces ya perdí un poco de carrera de pie, y por algunos asuntos extra también futbolísticos no pude continuar, y de ahí me fui, y no iba a jugar ese año, y surgió la posibilidad de jugar en la B de acá en Maldonado, que me llevó Wilder Benítez a jugar en Peñarol de Maldonado, en la B, porque como no iba a jugar, a último momento me llamó y dice no querés jugar, que estaba dando un grupito. La experiencia de Wilder como técnico en Peñarol, claro, periodista técnico. Sí, y bueno, y ahí hicimos una buena campaña con Peñarol, había un buen equipo, subimos a la A, y el técnico que terminó dirigiendo ese año, que fue Carlos Dante Cardoso, que sí, el rochense, sí, claro. Fue técnico además jugador de Atenas, jugó en la selección de Reucha, sí. Y de Chuyel, y bueno, exacto. Y ahí me convocó a la selección de Maldonado, y bueno, y ya de ahí tuve una buena participación ese año, y al otro año ya me fui a Atenas, y ahí en Atenas tuve 5 años más, tuve 2 años en OFI, y después los otros 3 años en la B, tuve la suerte, en los dos de debutar, equipos. aparte de varios jugadores jugaron en los 2 equipos, han jugado. Sí. Pero de debutar el primer día que le tocó dar el puntapié inicial, he tenido la suerte de ser el único, porque debuté con Deportivo en el 95 y debuté con Atenas en el 2001, creo que fue, con Sudamérica en la cancha de Atenas. Y después que quedé libre de Atenas en el 2004, volví a Defensor, y tuve en Defensor ahí un par de años, y después me fui a Atlético y jugué 5 años más en Atlético.
¿Y te retiras ahí? Y no, el último año me retiré en Defensor. En Defensor. Sí, ¿Dónde empezaste? ¿Dónde empecé? Porque, Defensor, claro, un equipo simpático y que creo que nos ha marcado también una institución que de buen grupo humano, y un equipo también, o sea, tú decías, hablábamos del caso deportivo, que era uno de los equipos grandes, o sea, los equipos tradicionales, Atlético y Deportivo, y sin lugar a dudas que Defensor es el otro equipo grande que existe en nuestro medio. Incluso en su momento era un equipo que tenía más hinchada, digamos, que Deportivo y que Atlético mismo, ¿no? Claro, sí, y sí, Defensor, como quien dice, es mi casa, ¿no? Porque ahí fue donde me inicié y siempre jugaba, por ejemplo, era jugador siempre fui jugador defensor acá en Maldonado. Iba a Atlético, siempre fui, todos los años a préstamo. Nunca fuiste definitivo. Claro, y cuando jugaba en Atlético iba a jugar la liguilla volvía a jugar la liguilla con Defensor, porque cuando le tocó jugar la liguilla a Defensor. Y me retiré ahí, me dijeron, no, que te vas a retirar, que juegas un año más, que vení para acá, que es tu casa, y terminé jugando ahí. Y terminaste jugando. Sí. Juan, ¿los comienzos tuyos son en Ituzaingó? Sí, en Ituzaingó desde el baby. Después tuve una etapa en formativa en Deportivo, y ya a los 18, 19 regresé a Ituzaingó. Tuve un tiempo jugando en sub-20 hasta que debuté en primera en el 2005, que Pedro Barrio, el técnico que me hizo debutar en primera división. Me acuerdo también que el primer partido contra Punta Ballena, fue medio particular lo mío porque yo jugaba delantero y terminé jugando zaguero, fue una cosa muy especial. Y ese partido debuté delantero y hice un gol, ganamos 1-0 con gol mío, tuve la suerte de debutar ese gol. Y ya en el 2006 ya ahí sí arranqué jugando de zaguero. Y tuvimos la suerte también de salir campeón en el 2006, o sea que fue medio fugaz la etapa de delantero a zaguero. Y después, un año que en 2009, que fui a Atlético a jugar la Copa del Interior, que llegamos a la final y bueno, tuvimos la desgracia de perderlo. Ahí la perdieron. Sí, que creo que Miguel estaba también, que le habían salido campeón en el 2008 ellos. Pero ahí fui a préstamo, jugué la Copa y bueno, y retorné a Ituzaingó, y bueno, hasta ahora, hasta la fecha en Ituzaingó, y como jugador, y bueno, ahora una etapa linda como jugador y también con la formativa del club. Y estás llevando a cabo una tarea que es compleja, difícil, pero al que le gusta el fútbol es lindo el tema del trabajo en inferiores, cosa que después con el paso de los años te va a dar más alegrías todavía. Miguel, ¿qué diferencias notaste cuando se da eso de que vas a Deportivo jugando acá en el fútbol nuestro y la inserción esa de Deportivo a nivel profesional? Ahí hay un cambio radical desde el punto de vista deportivo e institucional. Sí, sin duda, es un cambio grande, digo. Yo creo que muchas cosas, ¿no? La expectativa que tendrían los jugadores, por supuesto, de tratar de andar bien, porque claro, la vidriera evidentemente es otra. El objetivo de cualquier jugador llegar a jugar en el fútbol profesional, ¿no? Más allá que la segunda división, un fútbol semiprofesional, vamos a decir. Porque, seguro, sí. Porque es la realidad. Es un profesionalismo marrón. Claro, firmás contrato, todo, las obligaciones son muchas, pero realmente no podés vivir de eso. Porque, no. Porque tenés que trabajar, no te podés dedicar 100% a eso, y eso te quita posibilidades de ni hablar. Acá, yo digo que la B en Montevideo, la B y muchos cuadros que juegan a nivel profesional, es prácticamente, o sea, es un profesionalismo marrón como evidentemente existe en Maldonado. Yo hoy día no sé cómo estará la cosa, pero años antes en Maldonado se pagaba bastante bien, incluso muchos allá por la década fines del 70, principios del 80, muchos eran los jugadores que vinieron a Maldonado y que además querían venir a jugar a Maldonado porque sacaban mucho más rédito económicamente que jugando
en los clubes de Montevideo. Juan, ¿vos has tenido posibilidades de ir a Montevideo? No, a Montevideo específicamente no. Tuve suerte de viajar 2 veces, una vuelta a Colombia, otra a El Salvador, y bueno, fueron pruebas, no tuve la suerte de quedar, pero la experiencia quedó y se trabajó para poder lograr algo, pero bueno, quedó la experiencia. Tuve una etapa, un tiempito que estuve probando, pero como todo, pasó, no tuve suerte, pero seguí adelante con lo mío y acá en Maldonado. Está bien. De esa fugaz experiencia como delantero, son puestos distintos dentro de una cancha y eso. El delantero tiene el gol entre ceja y ceja, y en la defensa estás para evitar. ¿Qué te seduce más para jugar? ¿Te hubiese gustado ser delantero en realidad? Sí, medio particular fue el tema, porque lo que pasa en el entrenamiento, uno cuando está haciendo un chiveo o algo, el que es delantero se pone defensa, y el que es defensa se pone... Sí, como el delantero que se pone de golero igual. Claro, lo mismo, y yo, claro, delantero me ponía defensa y medio que andaba bien, y me veían que era medio y atrevido, y respondía bien, y se dio una serie de situaciones que faltaba un zaguero, y que bueno, y que vení que dame una mano. Sos chico, y cuando sos chico tenés 20 algo, te dicen jugar acá, lo que querés es jugar. Querés jugar, y bueno, y dame una mano acá. Y cuando arrancas en Ituzaingó, ¿con quién te arranca dirigiendo? Pedro Barrio. Ah, Daniel. Sí, Daniel. Casualidad que era zaguero también. Claro, pero yo vine de deportivo, como vine de formativa de esa etapa que estuve, vine como una especie de enganche, 9, punta, ahí media punta. Y siempre practiqué ahí, y cuando debuté, por eso te digo, debuté de punta, y en ese transcurso del año que tenía transición entre sub-20, practicaba en primera, entre esos entrenamientos, y justo a fin de año pasó eso de los defensas, fue que terminé el último partido jugando de zaguero. Y ya en la pretemporada, en primera, ya fui como zaguero, o sea, no delantero. Tuviste la ventaja para el puesto, sin lugar a dudas, de tener uno de los grandes zagueros que dio Maldonado, como el caso de Daniel, un futbolista que jugó a nivel profesional con muy buen suceso. Inclusive el otro día él no pudo asistir a la reunión que tuvimos el jueves, porque había sido invitado por Huracán de Parque Patricio, un equipo en el que él jugó, fue capitán y dejó muy buena imagen. Los secretos, por eso te digo, seguramente que te debe de haber enseñado en el puesto, porque los conocimientos de él, por haber pasado por ese lugar de la cancha, sin lugar a dudas es una experiencia que te debe haber enriquecido. Sí, ni hablar, la verdad que me aportó muchos datos, mucho de su experiencia. O sea, uno también conoce quién te dirige, sabe dónde jugó, y yo me caracterizo por recibir todo lo que me dicen lo más grande, ¿no? Creo que así se aprende mucho, por más mucho poco que sepan. Siempre si te dicen es porque tienen más experiencia, lo vivieron, y hay que saber recibir. Sí, es fundamental también, yo siempre digo lo mismo, es fundamental para llegar a ser un buen jugador tenés que hacer una base. Y también ayuda mucho algo que para mí es fundamental, es el tema del vestuario. El técnico debe de saber lo que es un vestuario. La gente habla y opina de fútbol porque somos 3 millones de habitantes y 3 millones de técnicos, y muchas veces en el fanatismo de querer opinar de fútbol hablamos cosas que uno escucha y no tienen asidero ninguno. La realidad es que para el técnico, para mí, debe ser una persona, y más sobre todo en formativas, una persona que sepa lo que es un vestuario, porque muchas veces la gente dice fulano, que esto, que aquello, un desastre, y yo siempre tengo anécdotas que son claras. El caso de Miguel sabe, o sea, muchas veces el jugador está apurado por vestirse,
va a orinar muchas veces, eso es síntoma de que está nervioso de repente, o sea, está ansioso, y todo ese tipo de cosas el técnico las tiene que tratar de combatir para que el tipo esté distendido a la hora de entrar a una cancha. Por eso es muy importante el tema tuyo, que ese de entrenador, porque a la rica experiencia que has tenido como futbolista con gente capaz, está la otra materia, que es lo que se aprende muchas veces con los profesores, ¿no? Sí, es lo que yo le digo a los chiquilines que están conmigo, que por más que ellos piensen que el entrenador sepa, no sepa, a la larga ya tiene más experiencia que ellos. Por supuesto. Y algo siempre se aprende de los mayores. Y yo tuve la suerte de que al debutar temprano tuve varios compañeros grandes, claro, que de verdad me ayudaron bastante, no solo en Ituzaingó, sino cuando tuve la suerte de ir a la selección, tuve compañeros que te ayudaron y de todos aprendí. Miguel, decíamos del cambio ese que se produce en el futbolista cuando juega a nivel profesional. Sin lugar a dudas que la exigencia al principio, por ejemplo, en el caso de Deportivo, no era una exigencia como posteriormente seguramente debe de haber sido años posteriores. El Deportivo, cuando fue a primera, lo dirigía Acevedo, primer año. Eduardo Acevedo. En primera división. En primera división, claro, sí. En la B no, en la B el primer técnico que tuvo fue Sergio Santos, el checo. Jorge Santos, sí. Y estaba el Queso también de ayudante ahí. Y después tuvo Pepito Chegoyen, Pepe, y dirigió una temporada. Porque ahí Chegoyen había dirigido las inferiores de Ituzaingó. Claro, y dirigió, creo que no alcanzó a terminar el año ese y ahí vino, como es... ¿Y después no vino el Samendi? No, eso fue en primera. En primera división. Claro, yo en primera no estuve. Y pasó Carlos Manta también dirigió Carlos Manta, Baudilio Jauregui también. La dirigió ahí. Y después, ¿qué diferencia más notoria entre los dos equipos de acá de Maldonado? Cuando juegas primero con Deportivo, pero después juegas con Atenas. Y lo que pasa que hay diferencia. El fútbol de San Carlos es totalmente diferente. Pero hay una diferencia que a la larga incide en los resultados y en todo, en la organización. Sí, eso ni hablar. O sea, queda... no es por discriminar ni comparar ni nada. Digo, son diferencias que... La mentalidad son diferencias eternas. Claro, el fútbol de Maldonado estuvo dividido, antes se jugaba en zona. Habían diferencias sustanciales entre la organización de dos equipos, uno de zona oeste, el caso de Rausa, el otro es de Atenas, y el resto, y los equipos de Maldonado, yo siempre dije, muchas veces estaban en pañales en materia de organización. Se basaban mucho en la traída de futbolistas de afuera, por ejemplo, en determinada época vinieron muchos jugadores de afuera, cosa que en el fútbol de San Carlos, por ejemplo, no era tan común, por más que trajeran 2-3 jugadores, pero no, acá en Maldonado se buscó muchas veces traer jugadores de renombre como vinieron, ¿no? Sí, ahí está un poco, tenés razón en lo que decís. Yo en Deportivo me tocó jugar con Villazán, los dos, Jorge y Rafael, un Lito da Silva, un Lorenzo Carrá, y a veces lo que invertía el club no decía le redituaba con los resultados. Por ejemplo en San Carlos, capaz que reforzándose con menos nombre, pero claro, el jugador al sentirse identificado con la camiseta de ahí de San Carlos, que es chico, el jugador le tiraba más, pero ni hablar. La diferencia existen porque a San Carlos, Atenas a nivel del interior es el equipo más ganador, ¿no? Sí. Hasta que se fue y hasta ahora creo que de los equipos del interior de campeonatos del interior es el más ganador junto a creo que es Estudiantil de Paysandú. Paysandú. Sí, es Estudiantil de Paysandú, que han ganado 4 veces
el campeonato del interior. ¿Vos jugaste el campeonato del interior también con Ituzaingó? Sí, jugué 2007 y después jugué 3 más, que sí, 2007, 2011, 2012 y... Una linda experiencia además para un club que no estaba muy acostumbrado a jugar campeonatos del interior, porque Ituzaingó en los campeonatos del interior, estamos hablando de que los campeonatos del interior comienzan en el año 65, cuando Atenas sale, que es el primer campeón del interior, y pasaron muchísimos años para que Ituzaingó llegara a competir a nivel del interior. Seguramente que el club vivió con esos campeonatos del interior una transformación en todo sentido. Sí, y sobre todo porque cuesta también llegar al campeonato interior, llevarlo a cabo en el tema económico también, y estos últimos años creo que Ituzaingó se ha puesto ahí en la vanguardia de estar peleando para poder entrar a campeonato del interior. Y hasta el último, bueno, el año pasado que tuvimos la suerte de llegar a la final y bueno, la perdimos, pero la hinchada estaba muy contenta y siempre te exigen más. Veníamos de una sequía de 3 años de estar en la Copa y bueno, este último año no tuvimos la suerte de que nos vaya tan bien como el año pasado, pero la idea es de siempre estar. Este año no clasificamos, pero a veces hay que hacer un receso también, ¿no? Este año ha sido un año magro en cuanto a resultados deportivos, sobre todo en la última parte del año, ¿no? Sí, ha sido un año medio complejo, un año de transición, que la verdad que ha costado mucho. Por eso te digo, el tema de 3 años de llevar adelante el club, todo cuesta. Y bueno, a veces los resultados no ayudan. Pasaste el año pasado de ser campeón de los 3 campeonatos más finalista de la Copa del Interior a este año, bueno... Sí, este año jugaron primera fase sí, y quedaron eliminados. Sí, y este año no tenemos buenos resultados. Sí, ahí ya partió... Pero como es fútbol. Sí, suele los pasar, resultados... Los resultados a veces acompañan, a veces no, pero bueno, el buscar a alguien que viene a estar ahí de vuelta y para entrar en la Copa. ¿Qué representa, en el caso tuyo, Miguel, ya retirado del fútbol hace algún tiempo, el hecho de haber llegado a jugar en la selección de Maldonado? ¿Jugaste en juveniles también? No. Juveniles no. Solamente en mayores. Sí, tuve una preselección y eso, pero no llegué a debutar en juveniles. En mayores sí, jugué como 8 o 9 temporadas casi consecutivas, inclusive las 2 últimas que me citaron por razones personales ya no pude ir, y ya grande, te digo, con 40 años, 41 me citaron y renuncié, que Bermúdez creo que era el técnico. Se pasan los años, ¿no? Sí, pasan volando los años y los gurises vienen rápido. Está bien. Vos, y la primera citación que tuviste, ¿en qué año fue? Y fue en el 99, 2000, ahí cuando jugué en Peñarol de Maldonado. Porque claro, yo había estado en Deportivo en AUF, entonces ahí no tenía posibilidad de jugar en la selección de Maldonado. Entonces, ahora, ¿ahí jugabas de lateral? Sí, mi carrera fue al revés de Juan Manuel, como él, ¿no? Tú empezaste como puntero izquierdo, claro, seguro, delantero y a medida que fue, me fueron tirando para atrás, se dieron cuenta, y me acuerdo siempre de los comienzos tuyos, que tu padre, como todo padre, ¿no? Sí. Cuando, y sobre todo cuando también han sido jugadores de fútbol, me decía, no, es puntero izquierdo. Entonces yo le decía, mira, digo, salteño, puntero izquierdo y democracia es lo más difícil de encontrar en el mundo. Y sí, me acuerdo, o sea, jugaba de puntero izquierdo, de 10 eran los puestos habituales, ¿no? Hasta que después pasas entonces a ser lateral. Claro, como un poco parecido a lo que dice Juan Manuel, digo, a veces con el correr de los años uno se va encontrando con el puesto, ¿no? Y yo primero jugaba delantero, después fui a Deportivo delantero, inclusive jugué un par de años delantero. Y posiblemente tu estatura también te hacía más para lateral, digamos, que
Claro, no, era rápido, y técnicamente no era el mejor dotado, vamos a decir, ¿no? No, pero tenía los atributos, claro, tenía buenos atributos, o sea, con esa zurda, por eso te digo, conseguir un zurdo y con buen dominio, en realidad no es una cosa que aparezca todos los días tampoco. Sí, no, o sea, sobre todas las cosas, lo mío más me gustaba entrenar mucho y siempre, o sea, no me gustaba faltar, esas cosas, entonces con el correr de los años fui madurando y me fueron pasando para atrás, y creo que fue justo el puesto que terminé jugando de lateral, creo que fue el puesto donde más resultado pude dar, me parece, ¿no? Juan Manuel, ¿y tú tuviste pasaje por juveniles, por selecciones juveniles, o también? Igual que Miguel, porque al estar en la AUF en Deportivo no tuvieron el chance. Claro, sí. No tuvimos la chance de ir. Y directamente cuando me vine de Ituzaingó, que debuté en 2005, 2006 jugué, salimos campeón, 2007 ahí fue el primer año que me citaron para la selección. Y como Miguel, 7 años, tuve la suerte 7 años seguidos de ir, y bueno, experiencia linda la selección, la verdad. Sí, lo vamos a decir en la otra parte del programa, esas vivencias de la selección. A nivel local, entonces, carreras prolongadas, digamos, en el caso tuyo con Ituzaingó, en el caso de Miguel, desfilando por varias instituciones con singular suceso. ¿Y qué compañero recuerdas, Miguel, de los comienzos tuyos, digamos, en el fútbol, ya cuando arrancaste la etapa de Primera División? Y muchos jugadores en Defensor, que yo debuté ahí, me acuerdo, estaba Rubén Suárez, estaba... ¿Qué jugador ese? Sí, gran compañero, una jugador que vino tremenda. De Deportivo. Sí, y estaba, me acuerdo, Alfredo Aguirre Garay, que estaba en Defensor, que después cuando yo fui a Deportivo también fueron ellos, y jugué también ahí, los dos fueron para Sí. Y... Sí, Suárez era de ahí, de donde está de Solís. Sí. Solís, sí, Montevideo. No, San Luis. San Luis. Es de donde está el Parador El Hornero. Sí. Yo, gran jugador, un muchacho humilde, realmente querible, y que tuvo un final trágico a su vida, ¿no? Sí, esas cosas de la vida. Yo creo que él siempre jugó al fútbol, creo que... Y cuando creo que se le terminó un poco la etapa de futbolista, creo que ahí, porque fue en ese momento que tuvo ese desenlace él, a veces el jugador es como que se encierra, ¿no? Y no le encuentra salida, con lo que a mí, gracias a Dios, que los últimos años ya sabía que iba a dejar, pero me parecía que en el fútbol no había otra cosa, ¿no? Y uno se va dando cuenta que no es tan así. No, tú sabes que, bueno, tú me conoces bien, sabes cómo yo vivía el fútbol, y vos sabés que con el paso de los años te vas dando cuenta que son etapas de la vida del ser humano. El fútbol es una pasión, uno lo lleva en el alma, pero llega un momento que hay cosas que evidentemente te hacen ya ir agarrando otro camino, de repente no vivir el fútbol con la pasión de repente que uno lo vivía en aquellos años cuando era joven, ni que hablar, pero después ya va pasando, e incluso es algo que yo he notado en todos los jugadores que han venido acá, que prácticamente casi nadie va al fútbol. Sí, es como decís tú, yo ahora más lo escucho por la radio y esas cosas, y no voy casi al fútbol. Creo que en este tiempo que no juego, no recuerdo que haya ido, pero no por resentimiento, ni por es que totalmente uno, aparte de eso, al alejarse un poco, va dando lugar a la familia. Imagínate que yo tuve casi 20 años jugando, no es poca Primera cosa. División, entonces llegan los domingos, fin de semana, todo eso, y nunca está uno, se pierde todo el día, entonces ahora hay que dar lugar a la familia también. Está bien, vamos a hacer la primera pausa con Cecilia y retornamos un instante para continuar hablando
de esto que es tan lindo que es el fútbol, con dos hombres que tuvieron la suerte de vestir y de salir campeones con la selección de Maldonado. Gomería Carven. Baterías, neumáticos de todo tipo, lavados y lubricación, alineados, servicio de gomería pesado y pasajero y una historia que nos habla en la tradicional y única dirección, La Valleja y Rincón. Teléfono 4222 3573 y 4222 0122. El Grande de Maldonado a tu servicio. En autos usados de todas las marcas, una automotora líder. Seriedad, responsabilidad, garantía. Solo la mejor. Difor Automotores. En su local de calle Sarandí 724, teléfono 4225-0324. Financiación propia y a su alcance. La gran parrilla de Maldonado, Lo de Rubén. Las mejores carnes, la mejor atención, precios sin competencia. Lo de Rubén, en la clásica esquina de Santa Teresa y Avenida Iguá. Ulbrica, la mejor fábrica de pinturas de nuestro país con tecnología alemana. Ulbrica, calidad superior. Visítenos en nuestro local de 19 de abril, casi 33 en Maldonado. BH Automóviles, todos los usados garantidos. Nuestra confianza es la seriedad para su mejor negocio en automóviles, financiación propia, ventas y permutas. BH Automóviles, Camacho esquina Burnett, teléfono 4224-2740, 4225-4709. Obra Color, toda la línea de pinturas Inca Santa Teresa de esquina 25 de Mayo. Teléfono 4222-6008. Obra Color, y a su casa, píntele una sonrisa. Herrería Peloche desde 1905. Dicen de una tradición sin igual. Herrería Peloche para todo lo que sea trabajo en hierro. Rejas, portones, más de un siglo al servicio de nuestro Maldonado. Gustavo Alvira Vidriería. Somos vanguardia en vidrios, espejos, artesanos en el ramo. Dodera 933, casi Ventura Alegre. Alvira, su vidriería por excelencia. Teléfono 4222-4572 en Maldonado. Como nosotros, para su auto, no hay nadie. Salaberry, el rey en tren delantero. Frenos, alineación y embrague. Salaberry. Tradición en calidad, precio y servicio. Santa Teresa y Ventura Alegre. Una óptica en la mejor historia. Lentes, armazones de la mejor calidad. Óptica Perdomo. Una tradición en Maldonado. Atendida por su propio dueño y personal especializado. Estamos en Galería Paseo Real, local 27. 4225-2995. ¿Se acuerda, abuelo? Las noticias deportivas de hace más de medio siglo son una presentación exclusiva del Emporio del Sabor, con sus artesanías en postres, masas, tortas, pan y bizcochos, que son la delicia para agasajar a nuestros amigos invitados o la simple reunión familiar. El Emporio del Sabor, que cuenta además con un gran salón para fiestas. Solís y Ventura Alegre en Maldonado. Bien, vamos a unas noticias de algo más de 50 años. Finalizó el periodo de pases y se viene el fútbol. Ituzaingó eligió autoridades, siendo su presidente el señor Raúl Sagristá, vicepresidente Luis Rodríguez, Francisco de Cau, secretario Luis Barragán, prosecretario Emilio Sader, tesorero Jorge Barrán, protesorero Atilio Fernández, vocales José Gaba, José Caeiro y Luis Rodríguez. Debutan
las nuevas figuras del Club Atenas jugando ante la Valleja de Rocha, entre los que figuran Luis Busó, Pedro Fermín Sosa, Ever Moreira y Alcides Guadalupe. San Carlos derrota a Danubio por 2-0. En el equipo capitalino, entre otros, jugaron Carlos Correa, recordado zaguero que jugó en la selección uruguaya, Julio Sagastume, Julio Yelós en el equipo reservista, mientras que en primera nada más ni nada menos que las figuras de Ramón Cruz, Carlos Milok, Fernando Rodríguez, Raúl Bentancur, y en San Carlos la presencia de Héctor Duarte, Ramón Wilfredo Ortega y Julio Barrios en el arco. En un amistoso en Piriápolis, Tabaré y Peñarol de Maldonado empataron 3-3 jugando en los aurinegros, entre otros Edinson Fillol, arquero que jugó luego en Navarra muchos años, Alfredo Delgado, Raúl Vicente, mientras que en Tabaré lo hacía Cristóbal González y Nelson Medina. El 20 de junio se inicia el torneo de zona Maldonado en divisionales A y B, donde participan Punta Ballena, La Barra, Defensor Sudamérica y la Torre Miramar en la divisional de ascenso. José Walter González, el recordado Flaco González, pidió pase de Punta del Este a Nacional de Nueva Helvecia y es una sensible baja para los salvos peninsulares y nuestra selección. Eso ocurría hace más de 50 años. Y seguimos con los invitados que tenemos en la noche de hoy. Dijimos que íbamos a hablar de un paso importante en la carrera deportiva de ustedes, como es, sin lugar a dudas, llegar a lo máximo que puede aspirar un jugador acá en nuestra zona, jugar en con la camiseta de Maldonado. En el caso tuyo, Juan Manuel, ¿qué sentiste cuando primero te convocan y luego debutas en la selección? En ese momento yo lo que digo, uno cuando es chico capaz que siente la emoción de que te citaron, pero no se da cuenta. No te das cuenta. Se va rápido. Sí, no te das cuenta lo que es. Ya a medida que va pasando los años y vas teniendo otra responsabilidad sobre la selección, porque los grandes se van yendo y vos vas quedando como un referente, ahí es cuando entras a caer de lo importante, de lo que estás defendiendo, de lo que es para el departamento, la selección. Entonces creo que lo empecé a entender ya a partir de los 25, 26, como tuve la suerte de seguir estando en la selección. Y yo siempre que me preguntan, a mí me encanta ir a la selección. La verdad que es lo máximo. La verdad que fascinado, por más que ahora cuesta un montón por el tema de que es en verano, que uno tiene que laburar, que es un sacrificio grande, porque a veces en lo económico no gana. No es redituable. No, para nada, pero tener otra satisfacción de que defender a tu departamento, la camiseta que tiene una historia grande, de oír anécdotas del viejo con los compañeros que defendieron esa camiseta, y uno ahora tener la suerte de poderla haber defendido. La verdad que era una emoción muy, muy grande, ¿no? De haber escuchado todo eso y después uno tener la suerte de poder disfrutar de un título de campeón. También, sí, también. Eso es más que importante. En el caso tuyo, Miguel, ¿cómo fue el inicio con el romance con la camiseta de la selección de Maldonado? Y como más o menos como dijo Juan Manuel, prendiendo la radio, escuchando el programa, a ver si aparecía en esa estás en la expectativa, claro, ahí. Estás a la expectativa ahí. Igual yo no debuté muy chico en la selección, con 27, 28 años creo que ya llegaste, claro, por la situación esa que decía, claro, yo, de pasar de jugar 4 años en Deportivo y después 3 o 4 años más en Atenas, en Montevideo, claro, no tenía esa posibilidad. Pero igual, o sea, como cualquier joven que espera la citación, por la edad que tenía era lo mismo, estaba una alegría tremenda. ¿Cuál fue el primer técnico que tuviste en la selección? Carlos Dante Cardoso. Carlos Dante. Claro, que él me lleva a la selección y está, o sea, agarra del bolso el primer entrenamiento y sabe que te vas a encontrar con todo buenos jugadores, digo, por algo está en la selección, ya solo por estar en la nómina, ya te sentí una satisfacción tremenda, ¿no? Personal y en la familia, todo, ¿no? Te cambia el ánimo. Y bueno, y con el correr del tiempo, como decía Juan, al ser varias situaciones, vas quedando como el mayor, como el referente de otros muchachos, pero
pero siempre con la misma gana, ¿no? De cuando empecé. Sí, el fuego sagrado que se le llama. ¿Cuántas veces saliste campeón? Del este 3 y del interior 2 con Maldonado, 2001 y en el 2006 que también nos tocó ir a jugar a Paraguay la Copa. Sí, y que ganamos allá en Paraguay, acá. ¿Ahí estabas con Telmo Blanco? Sí, en el 2006 sí. Estaba con Telmo. Sí, esa fue la última que salió campeón del interior. La última que salimos campeón del interior fue esa. Después salimos campeón del este. Sí, en el 2010. Claro, que Juan Manuel hizo el gol en la hora. En la hora medio de chilena fue, ¿no? Sí, no, pero fue imponente, esa fue... O sea, digo, todos los campeonatos tienen un sabor distinto a otro, pero ese fue ¿Ese fue la última vez que jugaste en la selección? No, después jugué algún año más, pero en la hora creo que no nos servía, no nos servía, teníamos que ganar y jugamos en el campo ahí y una pelota que nos fuimos todos arriba. Juan Manuel estaba ahí en el área, pero Juan Manuel iba siempre porque lo que tenía él, ¿no? Un gran cabezazo, siempre un arma del equipo. Y seguro. Se encontró con una pelota chilena ahí y una alegría tremenda, ¿no? Juan Manuel, ¿tú recuerdas el técnico que te citó por primera vez? Sí, fue Telmo, en 2007 fue. Yo empecé en el 2007. Tú empezaste en el 2007. Sí, en 2007. Esa etapa ahí... no jugué mucho, pero era chico y tuve la suerte. Además yo venía de ser campeón, la verdad tenían un grupo muy lindo, muy armado, pero a partir del 2008 ya ahí tuve la suerte de jugar más, de arrancar jugando titular, que fue Yuyo Delgado. Y ahí, bueno, ahí hasta... Y en el 2010 los dirigía Pablo Aníbal de León, del técnico que era de San Carlos. De San Carlos, sí. ¿Y qué sentiste cuando, como decía Miguel, en esa última jugada, en el último suspiro, haces el gol que en aquel momento valía un campeonato, pero que valió hasta hoy el último campeonato que ganó Maldonado? Y fue una serie muy disputada porque justo fue contra Zona Oeste. Entonces era un clásico, allá había sido un partido que nosotros no habíamos jugado bien y habíamos sacado también medio el empate en la hora. Y acá no nos servía el empate porque era 2-2. Y bueno, me acuerdo, dio 4 minutos de descuento el juez y dieron un no-bull sobre la tribuna que está... la del campo, la de la intendencia, perdón. Sí, la otra, está inhabilitada, en esa. Y bueno, nos tiramos arriba porque era, ganar no nos salió otra. Y me acuerdo, fue un no-bull, un cabezazo para atrás y me quedo ahí, tiré la chilena y cuando que la miro, entró en el ángulo. Ahí salí festejando justo casi tribuna y no había nadie porque nada. Claro, era la tribuna inhabilitada. Era la anécdota, salí festejando y no había nadie ahí, porque no sabía ni qué hacer. Y igual después quedaron creo 2-3 minutos que fueron bastante sufridos, que era sacarla y por suerte se dio el logro, pero fue la satisfacción en mi carrera como futbolística. Fue lo máximo, seguro. En el caso de Miguel, por ejemplo, jugó en un lugar emblemático como el Estadio Ginés Cairo Medina. Era muy distinto jugar, imaginaba jugar en una selección en el Ginés Cairo Medina a lo que te tocó vivir jugando en la selección en el campo. Sí, ni hablar, una pena, ¿no? Que se haya perdido ese estadio porque era como un... Sí, es un monumento histórico. Un monumento acá Maldonado, pero las circunstancias se dieron así y no está, pero era más como, ahora estamos con el dilema, que si jugamos en el campo, que si jugamos en una cancha más chica, que el campo es grande para la selección, porque no va mucha gente. Ese era un estadio ideal para la selección, porque era un estadio que no era muy grande, pero un estadio lindo, la gente cerca. Y se hacía sentir. Yo me acuerdo de una selección que iba a verla, porque ahí no estaba. Sí, ahí que jugaron una final Rocha-Maldonado, 5-4 ganó Maldonado. Era infernal, llena la cancha. Yo en épocas cuando el fútbol estaba se jugaba por zonas y la selección la hacía zona Maldonado siempre, o sea, se jugaba en el Ginés Cairo, como cuando la hacía zona oeste también se jugaba acá. En San Carlos se jugaba en el Álvaro Pérez, pero el calor
de cualquiera de las dos canchas, del Ginés Cairo acá y del Álvaro Pérez en San Carlos, se hacía sentir y se hacía fuerte. Otra cosa que siempre digo, salir a jugar al fútbol, campeonatos del Este, fuera de lo nuestro, o sea, ir a Rocha, a Cerro Largo, a La Valleja, era complicado. Sí, ni hablar. Son hinchadas complicadas. Son el estadios, entorno. El entorno era tremendo, y más cuando llegaba una instancia decisiva. Era tremenda. Jugar en Cerro Largo, en la Valle, el Mina, ahí en La Valleja, era una cosa. Sí, los duelos del fútbol del Este son siempre comentados por las tremendas rivalidades que hay. Sí, ni hablar. Grandes selecciones, y si no eran buenos equipos que en esos momentos mantenían una mística, y sobre todo la gente muy donde el hecho de ser local lo hacían pesar. Tú, en el caso tuyo, Juan Manuel, más joven, más ahí, con la novelería esa, ¿te influía en algo jugar en esos estadios que habla Miguel? Y particularmente a mí me gusta jugar cuando tenés mucha adversidad. Sí, me gusta, sí, como decía Miguel, lo que era Rocha, La Valleja, últimamente 33 mismo. Sí, también, pero últimamente con La Valleja se ha formado como un clásico. Sí. El tema por la serie, como se han cortado esa serie entre Rocha y Maldonado, y a veces que han dividido y más para el lado con La Valleja, se formó una linda rivalidad. Y la verdad que cada vez que íbamos a La Valleja nos hacían sentir la localidad. Sí. En ese 2010 me acuerdo que como fuimos a entrar a la cancha nos apagaron la luz, estuvo lindo, sí, pero se motiva bastante. Sí, porque el jugador, yo digo siempre que esas cosas, en vez de tirarlo un poco abajo, lo agrandan más, me parece. Exactamente, sí. Bien el jugador uruguayo, que cuando vamos... Cuando ante la adversidad uno pone se agranda, y bueno, a mí la verdad que me gusta bastante, y como hablaba con Miguel y como decías tú, Danubio, creo que todo el que clasifica acá del Este siempre termina definiendo la peleando, final, porque el fútbol del Este generalmente es un fútbol que está, creo, en un nivel superior, digamos, a muchas partes del país. Desde el fútbol mismo en sí, las comodidades que hay también son otras, sobre todo acá en Maldonado ni que hablar, pero digo, eso a la hora de definir muchas veces pesa. Sí. Aunque también está la hora de los humildes que llega muchas veces, como pasa con el tema de Liga Federada. Claro. Que Liga Federada llega a la final con salto, prácticamente contra todos los pronósticos, porque la clasificación que le gana acá a Liga Capital fue una hazaña realmente que impactó, creo, en todo el mundo. Acá en la zona. No, hace tiempo creo que Liga Federada viene trabajando bien, y también lo que es Maldonado, Liga Federada, esos partidos son medio que una moneda al aire, porque puede ser para cualquiera de los dos, por el tema, por la rivalidad. Entonces se motivan ambos cuadros, y es el mejor que haga los dos partidos, y se ha dado últimamente que ellos han logrado. Creo que 2010 fue la última vez que nosotros, cuando las papas quemaban que había que campeonar, por suerte tuvimos nosotros de lograr el campeonato del Este. Pero también les tocó jugar con un rival difícil, como en tema de Salto, Artigas, que siempre muy bien, Tacuarembó, y esos son siempre los rivales que a la larga terminan definiendo. Miguel, la selección, sin lugar a dudas, que te deja, ni que hablar, grandes recuerdos, entre ellos el hecho de ser campeón del interior, un título que fue durante tanta cantidad de años esquivas para el fútbol nuestro. La prueba está que recién en el año 81 con la dirección técnica de Julio César Abadie y una constelación de figuras, de las cuales la mayoría eran todos futbolistas que venían de otro lado, cosa que seguramente cuando Maldonado sale campeón
con tu participación no era mayoritariamente con jugadores que habían venido, digamos, de otros lugares, sino que prácticamente estaban todos acá. Sí, como decís vos, en el 2001, la vez que me tocó salir por primera vez, eran la gran mayoría jugadores de acá, y Ismael Espiga, Richard Pérez, Carpo de León, muchos jugadores de Kerpo, el arquero. Sí, Carpo el arquero. Sí, pues, Pelúa, digo, la mayoría, todos jugadores de acá. Y que después muchos de ellos pasaron a fútbol profesional y con buen suceso. Claro, pero digo, eso era una alegría doble, sin lugar a dudas, porque el hecho de ser campeón del interior con la selección de tu pueblo es una cosa que, evidentemente, yo te lo decía antes de empezar el programa, que uno quedó en las generaciones mías con el sedimento amargo, si se quiere, de que con buenas selecciones, grandes equipos y notables jugadores, no se había podido nunca lograr un título de campeón del interior, cosa que después se tornó ciertamente común, sí, ahí. Sí, o sea, por lo menos 2 veces casi consecutiva ahí. Sí, en el 81 y 82 salió consecutivo, y después en el 2001 y 2006. Claro. El campeón del interior, ¿no? Campeón del interior, seguro. Sí. Es un campeonato que es muy peleado, ¿no? Sí, convengamos, y más con las estructuras que tiene el fútbol de la OFI hoy en día, llegar a ser campeón del interior es bastante complicado. Sí, a veces, como hablamos contigo, que a veces grande equipo que tuvo Maldonado con excelentes jugadores, por diferentes circunstancias no se dio el campeonato, y sin embargo por ahí con cuadro más humilde, el mismo cuadro que me ha tocado estar a mí, logramos, porque cuando se da esa conjunción de entre técnicos, jugadores e hinchas, que todos hinchas para el mismo lado, o sea, se dan buenos resultados, y a veces con mucho más condiciones técnicas de los jugadores, si no se hincha pareja, se piensa más en lo económico, se dejan de lado otras cosas. Es muy complejo. Claro, una selección es muy difícil que conformar un grupo homogéneo, que todo, porque ahí al citar los mejores jugadores siempre, viste que a veces estamos en una zona brava también. Claro, sí, el verano también y juega mala pasada, sí. Juan Manuel, sin lugar a dudas que haber sido campeón del interior es lo máximo para ti. ¿Qué jugadores te marcaron en tu trayectoria deportiva? Jugando acá en Maldonado, ¿qué delantero por ahí te dio más trabajo? Y a nivel de selecciones, recorriendo el país con la selección de Maldonado, ¿qué jugador, digamos, te complicó un poquito la vida? Y jugador complicado de la Valleja, de Rueta, la verdad que bastante complicado, bastante mañero. Y después Amorín también. Amorín, te iba a decir, sí, Amorín, esa dupla era bastante. Amorín jugó en San Carlos. Ahí está. Sí, esa dupla era bastante complicada, sí, no solo porque eran los dos buenos jugadores, sino que se entendían muy bien. Sí, Amorín creo que fue jugador de Cerrito en Montevideo, sí, me parece. Sí. Entonces se entendía muy bien, los dos muy buenos jugadores, y esa selección era muy fuerte, y la verdad que ese recuerdo que eran bastante complicados. ¿Y a nivel local? Y al nivel local, ¿qué delantero? Y acá hay bastante que son complicados. Cuando era más chico, capaz que no sé, Lima, Rubén, cuando me tocó jugar con él, cuando yo recién comencé, la verdad que me complicaba bastante. Tuve que aprender varias cosas de otros para poder... Para aplicarla. Sí, porque son 9 que lo perdés de vista y viste que les cae la pelota. Ahora, lo tienes de compañero, pero ¿no te gustaría tener al Gastón de contrario? No, de contrario no. La verdad que sí, la verdad que Gastón, un 9 complicado, bastante complicado en el tema como goleador y como jugador fuerte. Sí, un jugador de peso. Entonces es bastante complicado. Ya en la práctica a veces son duelos aparte, nos andamos esquivando igual. Está bien. Y en el caso tuyo, Miguel, en ese puesto de lateral,
¿qué puntero te complicó? Tanto lo mismo que le preguntaba a Juan Manuel. A nivel local y bueno, tuviste en el profesionalismo y eso, pero ¿qué jugador a nivel del interior, digo, varios, ¿no? Varios me hicieron pasar malas noches, pero había uno, Rino Lucas, que jugaba en Cerro Largo. Sí, buen jugador. Buen jugador, una velocidad tremenda, digo, era imponente la velocidad que tenía y el freno que tenía. ¿No? Claro, iba a una velocidad alta y frenaba y para los laterales que a veces ellos saben lo que van a hacer, pero uno no, entonces te hacen pasar. Berrueta, tremendo jugador también, muy difícil, muy mañero, que a la hora de marcarte hacían las cosas bien difíciles. Y a nivel que me tocó acá Maldonado, Gerardo Cano, un muy buen puntero de Punta del Este. Sí, un puntero bravísimo para marcarlo. Estaba de técnico en la selección de la Valleja. Sí, y después mucho que por ahora no me acuerdo, pero siempre por lo general duelos aparte así con esos futbolistas. Seguro, ¿no? Sí. Aparte cuando son veloces para el marcador, muchas veces trae complicaciones, si no. Seguro, sí, yo siempre digo, yo prefiero un jugador grande, mañoso, que uno joven y rápido. Que te lleve a velocidad. Porque con los años uno va contrarrestando eso. Claro, la experiencia te va... Claro, le va dando uno otra sabiduría a la hora de marcar a sus jugadores, pero contra la velocidad y el desequilibrio no hay nada contra eso. Tú viste el otro día en la reunión se dio un caso que vino además estuvo o sea, los que estuvieron el jueves fueron todos invitados al programa. Se dio un caso de un jugador que jugó en Peñarol, jugó en las selecciones uruguayas, el caso de Julio Lozada, y da la casualidad que el Yuyo Delgado era lateral izquierdo de Deportivo, y una noche vino Peñarol a jugar, y venía Julio, antes de empezar la reunión ahí, estábamos conversando con el Yuyo, y eso, y entonces Julio ya hacía ratito que estaba, Lozada, los dos se llaman Julio, y entonces el Yuyo me pregunta, dice, ¿quién es aquel? Digo, aquel, ¿sabes quién es? Julio Lozada. Oh, mirá vos. Y yo estaba esa noche en el estadio. Vos sabés que Julio tenía un pique, el Yuyo terminó acalambrado. Entonces cuando yo se lo presento al Yuyo, se mataban de la risa los dos porque Julio era muy rápido, un puntero. Bueno, su aparición en el fútbol uruguayo fue una aparición, una ráfaga, fue un jugador que con unas condiciones bárbaras y que se fue muy joven, inclusive para Grecia. Tuvo 27 años allá, pero Peñarol venía muy seguido acá a Maldonado, y en una de esas oportunidades que Peñarol viene, Lozada jugaba en Peñarol y el Yuyo, que era muy buen jugador técnicamente, pero lógicamente en el tema de la velocidad. Por eso lo que tú dices totalmente verídico que pasa, porque lógicamente la velocidad es una cosa innata que trae el individuo, y ya eso es una gran ventaja, digamos, para el tipo que sabe además emplear la velocidad, ¿no? De tu paso por las canchas, que al margen del fútbol, de lo que el fútbol siempre decimos que es generoso, seguramente te dejó mucha gente, te marcó por recuerdos, y en tu trayectoria quizás has tenido técnicos que incidieron como compañeros y eso. ¿A quién nombrarías hoy que te haya marcado en tu trayectoria deportiva, en una extensa trayectoria deportiva como tú tuviste? Y tuve muchos técnicos, ¿no? A lo largo de mi carrera y en diferentes etapas. Yo creo que en cada etapa uno va creciendo y va tomando
esa experiencia de los técnicos, pero pero un técnico que me ha marcado así. Cuando pasamos al fútbol profesional, uno de los que me marcó más fue Carlos Manta, por la forma... Gran motivador, ¿no? Claro, por la forma de trabajar y eso, y que me hizo madurar mucho, o sea, saber lo que era el fútbol profesional, que a los jugadores del interior, que es totalmente diferente al fútbol de acá. No es mejor ni peor, es diferente. Entonces tú, si quieres llegar a concretar algo a nivel profesional, tenés que saber cómo actuar, ¿no? Bueno, le damos paso a Cecilia para la última pausa del programa y luego los despido agradeciéndoles la atención que han tenido y el mensaje final de ustedes. Cecilia. Gomería Carven. Baterías, neumáticos de todo tipo, lavados y lubricación, alineados, servicio de gomería pesado y pasajero y una historia que nos habla en la tradicional y única dirección, La Valleja y Rincón. Teléfono 4222 3573 y 4222 0122. El Grande de Maldonado a tu servicio. En autos usados de todas las marcas, una automotora líder. Seriedad, responsabilidad, garantía. Solo la mejor. Difor Automotores. En su local de calle Sarandí 724, teléfono 4225-0324. Financiación propia y a su alcance. La gran parrilla de Maldonado, Lo de Rubén. Las mejores carnes, la mejor atención, precios sin competencia. Lo de Rubén, en la clásica esquina de Santa Teresa y Avenida Iguá. Ulbrica, la mejor fábrica de pinturas de nuestro país con tecnología alemana. Ulbrica, calidad superior. Visítenos en nuestro local de 19 de abril, casi 33, en Maldonado. BH Automóviles, todos los usados garantidos. Nuestra confianza es la seriedad para su mejor negocio en automóviles, financiación propia, ventas y permutas. BH Automóviles, Camacho de esquina Burnet, teléfono 4224-2740, 4225-4709. Obra Color, toda la línea de pinturas Inca Santa Teresa de esquina 25 de Mayo. Teléfono 4222-6008. Obra Color, y a su casa, píntele una sonrisa. Herrería Peloche desde 1905. Dicen de una tradición sin igual. Herrería Peloche para todo lo que sea trabajo en hierro, rejas, portones, más de un siglo al servicio de nuestro Maldonado. Gustavo Alvira Vidriería. Somos vanguardia en vidrios, espejos, artesanos en el ramo. Dodera 933, casi Ventura Alegre. Alvira, su vidriería por excelencia. Teléfono 4222-4572 en Maldonado. Como nosotros, para su auto, no hay nadie. Salaberry, el rey en tren delantero. Frenos, alineación y embrague. Salaberry. Tradición en calidad, precio y servicio. Santa Teresa y Ventura Alegre. Una óptica en la mejor historia. Lentes, armazones de la mejor calidad. Óptica Perdomo. Una tradición en Maldonado, atendida por su propio dueño y personal especializado. Estamos en Galería Paseo Real, local 27, 4225-2995. El Emporio del Sabor, con sus artesanías en postres, masas, tortas, pan y bizcochos, que son la delicia para agasajar a nuestros amigos invitados o la simple reunión familiar. El Emporio del Sabor, que cuenta además con un gran salón para fiestas. Solís y Ventura Alegre en Maldonado. Entramos en la parte final de este programa, último programa de este ciclo. Les agradezco la atención que han tenido para conmigo de acercarse, dos campeones de la última selección de Maldonado. Le preguntaba a Juan Manuel la edad, todavía tiene para unos cuantos años más de fútbol seguramente, y va
hacer seguramente provechosa toda la experiencia que has acumulado para estos últimos años de tu carrera deportiva. Te agradezco profundamente la deferencia que han tenido de acercarse acá. Espero que hayan pasado bien, han recordado sus trayectorias deportivas. Tú provienes de un... Si bien sos nacido acá en Maldonado, sí. pero tu padre de una de las lindas zonas que hay en Gregorio, Aznares, donde tenemos tantos amigos, donde siempre estamos recordando a esa gente maravillosa de aquella zona oeste de nuestro departamento. Juan Manuel, te reitero, muchísimas gracias. Hoy el programa, por razones, se nos ha ido volando. Te deseo el mejor de los éxitos, sea con la camiseta de Ituzaingó o, ¿por qué no?, vistiendo la camiseta de Maldonado, porque seguramente todavía estás en edad de poder aportar algo a la vieja y querida blusa alba, como se le decía antes. Bueno, muchísimas gracias por la invitación, la verdad que la pasé muy bien. Esto es lo que te deja el fútbol, la verdad que esto es lo que te deja, esto como lo que se habló acá, es lo que habla uno con los compañeros en un asado o en una reunión en la sede, y creo que es lo más lindo. Y bueno, seguir adelante, sí, tratar de jugar, si se puede, hasta como Tano, hasta los 40 y pico. Y bueno, si se da la oportunidad de la selección, bienvenida sea, a defenderla como siempre, si no, seguir adelante y a futuro con la gurizada de Maldonado. Muy bien. Miguel, el final llegó. Siempre llega. Agradecerte, como dijo Juan Manuel, a ti, y como es por recordar estas trayectorias de nosotros, y son los más jóvenes que han venido al programa, y como es, y que a veces, como hablábamos contigo, que a veces después que uno deja el fútbol y eso como que se pierde un poco, y ese reencuentro que tuvimos en la cena fue espectacular, encontrar a mucha gente que ha ganado tanto y ha jugado por tantos lados, y con una humildad tremenda, digo que hoy día a los más jóvenes a veces son medio esquivos, ¿no? Te llena de satisfacción y de orgullo a los que tenemos unos cuantos años más que ustedes, el hecho de tener en mesas, en reuniones, a gente como Edinson Salaberry, como el Vasco Tor, como Cirilo Elías Icá, como el Pichón Dorta, en fin, gente que fue espejo para el fútbol. Así que ni que hablar, que uno ya con bastantes años más que ustedes, les repito, cuanto más ustedes que son jóvenes y que se codearon, digamos, claro, por decirlo de alguna manera. Cuando estábamos entrando ahí a la cena con un compañero, Gastón Navarro, que es más joven, decíamos como que un poco que nos daba un poco de vergüenza porque uno que escuchó a esa gente que jugó tanto nos daba, ¿qué hacemos nosotros acá? ¿No es cierto? Pero van pasando los años y capaz después, que se da vuelta la se cosa. Va, claro, porque siempre decimos que cada año pasado fue mejor. Les va a pasar a ustedes. Te agradezco nuevamente, les agradezco a ustedes, y en el final de este programa quiero decir, primero, mandarle un apretado abrazo a Alvarito González y a toda la familia, porque en los últimos días falleció Alejandro González Gade, un viejo dirigente, un gran amigo, un hombre extraordinario, que también la vida lamentablemente lo ha llevado, dejando el recuerdo de su excelentísima persona que era, por encima de un dirigente muy capaz, con quien tuve el gusto incluso, siendo el presidente de su consejo de divisiones inferiores, de dirigir una selección juvenil de Maldonado allá por el año 91. Repito, a Álvaro, el abrazo apretado por este momento tan difícil que está viviendo. También
un pedido especial para todos la gente del fútbol. Se están haciendo distintas colectas, beneficios, colaboraciones para el hijo de uno de los grandes futbolistas de nuestro departamento. Damián López es, a veces dice por ahí, el hijo de Walter López. Es nada más ni nada menos que el hijo del Carancho López, porque Walter López pueden haber muchos, el Carancho López hay uno solo. Y queremos pedirle a todos los deportistas de Maldonado que no se olviden de dar una mano con lo que sea, pero necesita hacerse una operación muy costosa fuera del país, con lo que conlleva eso, y entonces hay que juntar entre todos. Creo que la población solidaria y fundamentalmente los deportistas, que no se olviden de que el Carancho, un viejo amigo, dio mucho por el fútbol de Maldonado. Al terminar este ciclo, queremos hacer unas menciones, unos agradecimientos especiales por la colaboración al programa de nuestros avisadores, los que estuvieron desde un principio con nosotros, como aquellos que nos acompañaron por algunos meses. Debo mencionar a Parrilla Lo de Rubén, a Salaberry, allí en Santa Teresa y Ventura Alegre, a Carven, al amigo Carmelo, a Difor, a Herrería Peloche, a Óptica Perdomo con Richard y su secretaria a la cabeza, a Ulbrica, y acá quiero un agradecimiento muy profundo a Mariano Lena, ahora Color, que estuvo desde un principio, Mario, un gran amigo, presidente de una de las instituciones que tuve el gusto de trabajar en ella en mi paso por el fútbol, la bloquería de Las Marías, Farmacia Villadelia, la farmacia de René, ahí en Camino Lucich, la vidriería de Gustavo Alvira, VIH Automóviles, Todo Punta, Green Matías, Blas Propiedades, ahí donde está Darwin Correa, un amigo, otro amigo, Carlitos Soba, Imprenta J, que también estuvo apoyándome con las cosas que precisaba, Los Caracoles, y Jesús Bentancur con su lista 32, que nos auspició en los comienzos de este programa. A todos los invitados que desde el día 15 de abril, cuando empezó el programa, se nos acercaron incondicionalmente. A Carlitos Báez por su aporte en la presentación del programa, una voz reconocida por Maldonado, con largo pasaje por la vieja radio CW51, un locutor de los grandes que tuvo nuestra radiodifusión. A la dirección de la radio FM Gente 107.1, en la persona de Aldesis Cadimar. A Nívida González por su profesionalismo en las tandas publicitarias. A Nelson Ancheta, que lo molesté todos los lunes para llevarme la grabación del programa. Y a una compañera que hasta el último momento nos está acompañando, a Cecilia Rocha, que por su respaldo desde los controles y su amabilidad para tomar la instantánea de las fotos con los invitados, ha sido una colaboradora estupenda para el programa. Y el recuerdo para mi señora Mercedes y mi hija Sol, que siempre han estado apoyándome en esto. A todos les quedo profundamente agradecido, a toda la gente que he nombrado, y perdón si alguno se me ha ido. Ha sido una experiencia formidable en la que la idea que tuve quedó plasmada finalmente como quería, en un programa para reconocer a quienes hicieron
grande al fútbol de Maldonado desde todos los ángulos. Desde el ángulo directriz, porque tuvimos visitas de algún dirigente, desde el futbolístico, donde tuvimos los más grandes jugadores que han jugado en nuestro departamento, y por supuesto que nos quedaron muchos, y que se queden tranquilos que si Dios quiere el próximo año, Dios mediante, esos también van a ser nuestros invitados. Invitados que no pusieron nunca un reparo para venir. La alegría del reencuentro con mucha gente a la que hacía años que no veía, pero también el reencuentro de ellos, como se dieron casos en que hacía más de 40, para ser más exacto, 45 años que no se veían, como pasó con dos futbolistas mundialistas como Dagoberto Fontes y Julio Lozada. La satisfacción enorme de haber traído a uno de los grandes espejos que tuvo el fútbol de Maldonado en todos los tiempos, como el querido Vasco Toro, a Rubén Duré, a Cirilo Elías Icat, y así sucesivamente todos quienes pasaron han dejado el recuerdo imborrable en la afición deportiva de Maldonado, y en este programa que esperamos que en la primera quincena de abril del próximo año pueda estar al aire nuevamente. A todos quienes nos han seguido desde nuestra ciudad, y a aquellos amigos que en las distintas partes del mundo nos han seguido a través de internet, con los saludos, con las felicitaciones por el programa, el recuerdo también para ellos. Acá en Maldonado hemos pasado unos cuantos meses con un programa de nostalgias que ha sido, sin lugar a dudas, el clásico programa de los sábados, un programa que hemos tenido la suerte de que fuera declarado de interés departamental por la Junta de Maldonado. A todos, muchas gracias, y hasta el próximo año, si Dios quiere. Maldonado, su fútbol de ayer. Gomería Carven. Baterías, neumáticos de todo tipo, lavados y lubricación, alineados, servicio de gomería pesado y pasajero, y una historia que nos habla en la tradicional y única dirección, La Valleja y Rincón. Teléfono 4222 3573 y 4222 0122. El Grande de Maldonado a tu servicio. En autos usados de todas las marcas, una automotora líder. Seriedad, responsabilidad, garantía. Solo la mejor. Difor Automotores. En su local de calle Sarandí 724, teléfono 4225-0324. Financiación propia y a su alcance. La gran parrilla de Maldonado, Lo de Rubén. Las mejores carnes, la mejor atención, precios sin competencia. Lo de Rubén, en la clásica esquina de Santa Teresa y Avenida Iguá. Ulbrica, la mejor fábrica de pinturas de nuestro país con tecnología alemana. Ulbrica, calidad superior. Visítenos en nuestro local de 19 de abril, casi 33, en Maldonado. BH Automóviles, todos los usados garantidos. Nuestra confianza es la seriedad para su mejor negocio en automóviles, financiación propia, ventas y permutas. BH Automóviles, Camacho esquina Burnett, teléfono 4224-2740, 4225-4709. Obra Color, toda la línea de pinturas Inca Santa Teresa de esquina 25 de Mayo. Teléfono 4222-6008. Obra Color, y a su casa, píntele una sonrisa. Herrería Peloche desde 1905. Dicen de una tradición sin igual. Herrería Peloche para todo lo que sea trabajo en hierro, rejas, portones, más de un siglo al servicio de nuestro Maldonado. Gustavo Alvira Vidriería. Somos vanguardia en vidrios, espejos,
Artesanos en el Ramo. Dodera 933, Casi Ventura Alegre. Alvira, su vidrería por excelencia. Teléfono 4222-4572 en Maldonado. Como nosotros, para su auto, no hay nadie. Salaberry, el rey en tren delantero. Frenos, alineación y embrague. Salaberry, tradición en calidad, precio y servicio. Santa Teresa y Ventura Alegre. Una óptica en la mejor historia. Lentes, armazones de la mejor calidad. Óptica Perdomo. Una tradición en Maldonado. Atendida por su propio dueño y personal especializado. Estamos en Galería Paseo Real, local 27. 4225-2995. Maldonado y su fútbol de ayer. En FM Gente 107.1, los protagonistas directos de la gran historia en un programa único. Apoyan comercialmente las siguientes firmas: Gomería Carven, Difor, Lo de Rubén, Ulbrica, BH Automotora, Obra Color, Salaberry, El Rey en tren delantero, Herrería Peloche, Óptica Perdomo, Gustavo Alvira, El Emporio del Sabor. Idea y dirección, Danubio Díaz. Todos los sábados de 20:30 a 22 horas.